Perfecto. Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Hugo Martínez, soy jefe de grupo del Parque Séptimo D y bueno, quiero daros la bienvenida a la nueva categoría de jefe de grupo. Espero que veáis todos este vídeo y sobre todo espero poder contároslo en persona porque va a ser mucho más potente y lo vais a interiorizar toda esta información mucho mejor. Entonces, bueno, también le quiero dedicar a Viti todo este trabajo que he hecho en estos 11 años y voy a contar mi historia personal y la historia personal de un compañero del turno que me ha dado permiso y según esos dos casos vamos a estar hablando en una primera parte del foco de la consciencia, una teoría que escribí en el 2015. Llevo bastantes años haciendo talleres a familias de niños malitos, mujeres maltratadas y bueno, en el grupo de FEC, de Fuego en Espacios Confinados, llevo 5 años metiendo esta información poquito a poco. Ahora se ha creado un grupo nuevo, un grupo de trabajo, autocontrol a través de la respiración y vamos a hacer una formación oficial aquí en Bomberos Madrid. Muchas gracias también a Ejido y a Juanjo que les han visto que es importante que esta información llegue a Bomberos Madrid y de aquí pues que se expanda a todos los cuerpos. Entonces, como casi todos los que estamos aquí o los que vais a ver el vídeo no sabéis ni habéis oído hablar sobre el foco de la consciencia, sobre esta teoría, vamos a ver un vídeo que hicimos con Bomberos Madrid de 7 minutos que lo explica muy despacito y así luego podemos ir profundizando más en las diapositivas. En este vídeo quiero que aprendamos cómo funciona la mente para sacarle el máximo rendimiento a todas nuestras experiencias y conocimientos como bombero. En esta imagen tenemos una isla, un faro con un foco de luz y el mar. Por un lado, tenemos que imaginarnos que la isla es nuestra zona consciente, cuando estamos despiertos, cuando nos enteramos, y el mar sería la zona inconsciente, cuando estamos dormidos, cuando no nos enteramos. Por otro lado, en esta imagen, la isla sería nuestro cuerpo físico, el mar serían nuestras emociones y el viento serían nuestros pensamientos. Lo que afecta directamente a nuestro cuerpo serían las emociones. Cuando el mar se agita, afecta directamente a la isla y la deteriora. Y lo que afecta directamente al mar, a las emociones, serían los pensamientos, que es el viento. En esta ficha vemos un círculo grande que sería la isla, sería nuestra parte consciente, cuando nos enteramos. Y todo lo de alrededor sería el mar, sería la parte inconsciente en la que no nos enteramos. Entonces nosotros cuando nos despertamos por la mañana, la frecuencia de nuestro cerebro se eleva y activamos el foco de la atención. Cuando vamos a hacer el café, cuando vamos a llevar a los niños al cole, estamos actuando con el foco de la atención para realizar esas actividades diarias. Cuando yo llego al final del día y me empiezo a dormir, la frecuencia del cerebro baja y ese foco de la atención se desactiva, se apaga el faro y entro en la parte inconsciente, en el sueño. Un ejemplo de cómo funciona el foco de la atención sería irnos a nuestra oposición de bomberos. Cada día que me voy a estudiar, voy acumulando información en el inconsciente. Cada vuelta que le doy al temario de los 40 temas, voy atrayendo esa información más cerca de la isla. Cuando ya llevo 4 años de oposición y voy a llegar al examen, le he dado tantas vueltas al temario que tengo toda la información en la orilla. Sigue estando en el inconsciente, pero está en la orilla. Cuando yo voy al examen y de repente tengo la sensación de que se me ha olvidado todo, es porque este foco de la atención no puede abarcar a la vez toda la información que tenemos en el inconsciente. Pero cuando yo me siento a hacer el examen, tengo un ejercicio de sanitario y ese foco de la atención se va al almacén que tenemos en el inconsciente con la información de sanitario. Una pregunta de accidentes de tráfico y ese foco de la atención se mueve a la información que tenemos acumulado de accidentes de tráfico. Es una manera de entender cómo funciona este foco, pero aunque yo tenga toda la información en la orilla, aunque haya estado 4 años estudiando 8 horas al día, si yo llego al examen y la respiración no la hago equilibrada, puedo agitar tanto ese mar, esas emociones, que la arena del fondo hace que se nuble todo el mar y aunque yo tenga la información en la orilla, me puedo quedar en blanco. Vemos la importancia de tener esa información cerca, haciendo maniobras, estudiando, pero
La clave en nuestras intervenciones para sacar el máximo rendimiento es llevar una respiración equilibrada y tener el mar calmado y poder sacar toda la información de conocimientos y todo lo que hemos estudiado en nuestra vida. Cuando nos despertamos por las mañanas, a casi todos nos pasa que nos vienen pensamientos del pasado y del futuro. Tenemos que saber que esos pensamientos del pasado y del futuro debilitan el foco de la atención. Si yo estoy haciendo el café cuando me he levantado y de repente me inundan pensamientos de lo que he hecho ayer o lo que tengo que hacer mañana, el foco de la atención se debilita. Si esos pensamientos del pasado y del futuro son culpas o preocupaciones o miedos, nos van a quitar la energía. Se nos va la energía en el día a día. Y muchos de nosotros pasamos el día entero sin estar presentes en las actividades que hacemos. Estamos mentalmente en las preocupaciones del pasado y del futuro. Si nosotros realizamos una actividad en el día a día, como puede ser cocinar, sacar al perro, ir en el coche, y realizamos una respiración consciente, un poquito más profunda y equilibrada, vamos a cerrar las ventanas a los pensamientos intrusivos que nos llevan a las preocupaciones del ayer o del mañana. Cuando vamos a una intervención con riesgo o peligro, tenemos un as en la manga a la hora de actuar. Nuestro foco de la atención va a estar muy activo de forma natural y no vamos a tener pensamientos de lo que hice ayer o lo que tengo que hacer mañana. Voy a estar en el presente. Lo importante en estas intervenciones en las que se respira tanta ansiedad es tener en cuenta que si agitamos mucho el mar de nuestras emociones, aunque tengamos el foco de la atención muy activo, no vamos a acceder a esa información acumulada. Si actuamos medianamente calmados, nos mantenemos en buena forma física, sabemos las funciones que tenemos que acometer y tenemos una respiración equilibrada, generamos una protección psíquica en estas intervenciones. Es imposible no alterarse en algunas intervenciones, pero sí podemos volver a nuestro centro, a nuestro equilibrio antes. Si generamos un hábito de respiración consciente en todo tipo de intervenciones, aunque sean sencillas, cuando llegue la que nos desborda a todos, vamos a recuperar nuestras capacidades antes. La teoría del foco de la consciencia la escribo hace 8 años mientras estudiaba la obra de Carl Gustav Jung. Explico de manera sencilla parte de la obra de este psicoanalista suizo que marcó un antes y un después en los temas del inconsciente. Esta teoría tiene dos partes. Una sería la teoría del foco de la atención, que es la que hemos visto, y la otra sería la teoría del foco de la consciencia, que sería más profunda. Aparte de lo que hemos visto, Jung le suma un círculo central que lo llamó el sí mismo, que sería una guía interna. A esta guía interna se puede llegar con un accionamiento adecuado de nuestro foco de la consciencia y coherencia en nuestra vida. También suma un círculo rojo que lo llama el ego. Sería la personalidad que cada uno nos hemos creado según la cultura, la educación recibida, la influencia familiar en forma de patrones también y sobre todo por la herida principal provocada en la infancia, que normalmente camuflamos con corazas. Bueno, ahora que hemos visto el vídeo y ya tenemos una idea de en qué consiste el foco de la consciencia, ahora que hemos visto ya el vídeo y ya sabemos un poco en qué consiste la teoría del foco de la consciencia, es muy importante, lo más importante de esta charla es salir sabiendo hacer la respiración psíquica o oceánica. Cuando yo me refiero a respiración consciente, me refiero a una respiración que es todo por la nariz, sería inspirar en 3 segundos, hinchando la tripa, y exhalar en 6 segundos, también por la nariz. Mientras inhalamos y exhalamos, hacemos un pequeño sonido en la garganta, como si cerráramos un poco la garganta. Cuando yo hago referencia a respiración consciente, sería este tipo de respiración. Entonces, es muy importante saber que todo lo que vamos a hablar, la primera parte va a ser tema respiración y nuestras células, y luego una segunda parte de autoconocimiento. Pero todo lo que vamos a ver es importante que sepamos que para nuestro trabajo nos va a servir para la convivencia y para la intervención, pero luego para nuestra vida nos va a servir para los conflictos que tenemos en nuestra vida y también para las relaciones sexuales. Es importante, aunque yo haga referencia siempre a la intervención, de vez en cuando lo nombraré porque para todo esto sirve esta información
y llevo años haciendo estos talleres a familias de niños malitos y cambia vidas. Si luego hacéis los ejercicios que voy a ir diciendo, puede cambiar vidas, pero totalmente, y estructuras cerebrales. Está probado científicamente. Si pasas 8 semanas haciendo este tipo de respiración como una meditación, 20 minutitos haciendo este tipo de respiración, vas a generar unos canales neuronales en el cerebro para poder estar más tranquilo en situaciones de estrés. Entonces, empezamos por el tema de la respiración. Ya sabéis, respiración consciente sería por la nariz. Yo, cuando voy a una intervención, estoy sentado, puedo inspirar por la nariz en 3 segundos, hinchando la tripa, respiración diafragmática, y exhalo en 6. Cuando ya estoy en intervención y ya estoy en actividad, da igual que sea por la nariz, por donde sea, o por la boca, pero que sea larga y profunda. Tenemos que intentar que la respiración sea larga y profunda. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Hemos visto en el vídeo que la zona consciente sería la isla, cuando yo estoy despierto, cuando me entero, y la zona inconsciente sería el mar, cuando yo me duermo y ya no tengo ese foco de la atención activo. Entonces, es importante saber que en este inconsciente tenemos información de toda la información que hemos aprendido en bomberos, desde la escuela de bomberos, en los años que hemos estudiado, las maniobras, las experiencias que tenemos en los parques, todo lo tenemos acumulado en el inconsciente. Lo que pasa es que se nos va a cierta profundidad. Si yo no repaso un tema o no tengo una intervención mucho tiempo, esa información se va lejos de la orilla, pero la seguimos teniendo. Es importante saber esto. O sea que practicando en intervención este foco de la atención, vamos a tener capacidad de llegar a más información, a información que está más profunda. Entonces, si os fijáis, toda esta primera parte del foco de la consciencia y de las células y luego el autoconocimiento, voy a hacer referencia a 2 casos. Como muchos ya sabéis, en el 2012 falleció mi hijo, tuve una gran noche oscura del alma y bueno, me hizo llevar 11 años estudiando todos estos temas, y es importante que sepáis que esto que estoy contando es en base a la experimentación. Tengo más de 300 libros en la vitrina, pero esto no es de libros, esto es de experimentación en mí mismo, tanto en las intervenciones, en la vida, como en 10 años en Bomberos Ayudan, acompañando a muchas familias con situaciones muy extremas. Entonces, vamos a hablar de 2 casos. Mi caso sería este. Yo, a los 2 años, mis padres me abandonan. Yo estoy criado por mi abuela, o sea, ya tengo una herida de abandono antes de los 3 años, que luego hablaremos. Y luego, a los 34 años, fallece mi hijo, el segundo hijo. Mi gran noche oscura del alma sería a los 34 años. El otro caso sería este compañero. De niño se muere su madre a los 9 años, ya genera esa herida de la infancia, la genera a los 8 años, y luego a los 53 a su chica le detectan pues un tema de salud y pues eso, se queda un año colapsado, que no puedes ni ir a por el pan. Entonces, en estos 2 casos vamos a hacer referencia a estos 2 casos y que cada uno, pues bueno, que vaya recibiendo la información o que lo lleve a su vida, ¿vale? Y espero que os valga a todos. Si os fijáis, aquí tenemos el cuerpo del faro totalmente arriba. Tenemos un foco de la atención muy presente. Ya sabemos, como hemos visto en el vídeo, si mi mente se dispersa, si mis pensamientos se dispersan, el foco de la presencia, de estar en el momento ahora, pierde fuerza. Entonces, lo que vamos a conseguir con esta información y practicando estos ejercicios que os voy a ir diciendo, es conseguir estar así. O sea, que los desafíos que nos vengan en la vida, estas olas que la vida nos va a seguir viniendo, tengamos nosotros la capacidad de estar así y podamos aprender antes, cuanto antes, lo que la vida nos está diciendo. Entonces, normalmente, yo con 34 años, cuando pasó lo de mi hijo, estaba así. Mi cuerpo del faro estaría más o menos a la mitad. Bueno, como vemos en esta diapositiva, normalmente estamos todos así. Con lo que es el cuerpo del foco, no está totalmente alto, pero tampoco está en la orilla. Yo con 34 años estaba así. Pasó lo de mi hijo, me vino un gran tsunami, una ola,
que al final, gracias a poder estar así, es importante saber que a los 20, 30, 40 años, si nosotros no nos hemos mirado en nuestra historia familiar y nuestras cosas, lo normal es estar así. Mucha parte del tiempo del día a día estamos dispersos, ¿no? Las preocupaciones del ayer, del mañana, nos distraen y perdemos momentos de presencia, de estar en esencia. Entonces, yo con 34 años estaba así, me vino la gran ola y tuve capacidad, en 6 meses de Noche Oscura del Alma, pues bueno, me vine arriba y me hizo estudiar estos 11 años todos estos temas del inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo paso a los 40, 50, 60 años y yo no he trabajado este autoconocimiento que vamos a hablar y todas estas teorías, lo que me va a pasar es que me voy a quedar así, me voy a quedar en la orilla. O sea, voy a estar mucho más tiempo del día pensando en las preocupaciones del ayer y del mañana. Al compañero, con 53 años, el octavo hermano, el niño pequeño de 8 hermanos, fallece su madre, pasan pues toda la vida hasta los 53 años, lo normal es estar así. ¿Qué pasa si estamos así? A este compañero, 20 y pico años de servicio, ha pasado por el 11M, ha pasado por Barajas, o sea, todo eso, en este trabajo que es maravilloso, todo eso va creando mella, nuestro inconsciente se va llenando de imágenes de muerte, de situaciones, y si nosotros no hemos hecho este trabajo de autoconocimiento, vamos a estar así. ¿Y qué pasa cuando estamos así? Que viene una ola, una separación con hijos, su mujer, pues eso, en temas de salud, le da una mala noticia y te colapsas. Esa ola hace que el mar suba encima de la isla y estás un año entero que no puedes ni ir a por el pan. Entonces, toda esta información y estos ejercicios que vamos a ver es para no llegar a esto, para disfrutar de este maravilloso trabajo que tenemos y que no vayamos acumulando pues toda esa tensión y toda esa carga de situaciones de muerte. Todo el autoconocimiento nos va a llevar a trabajar el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el núcleo emocional que todos tenemos en el fondo del inconsciente y es el que genera pensamientos, maneras de actuar que nos hace pues ser de una manera o de otra. Si con este trabajo y estos ejercicios que voy a decir trabajamos eso, vamos a estar mucho mejor en el trabajo, en la convivencia, en la intervención, en los conflictos de mi vida y en las relaciones sexuales. Entonces, importante, queremos estar así. O sea, yo sé, como habéis visto en el vídeo, cuando voy a una intervención tengo la capacidad de estar así, de mi foco estar activo y estar presente en lo que voy a hacer. Porque voy a una situación, normalmente, vamos a una situación que puede que el espacio sea incompatible con la vida. Hay ansiedad, estrés en el ambiente. Nosotros, de primeras, vamos a estar así, presentes y con el foco activo. Nos va a subir el cortisol, la adrenalina y nos va a beneficiar. Si yo mantengo una respiración consciente durante la intervención, voy a alargar más este estado. Este estado de estar concentrado y con energía lo voy a alargar más. Si yo tengo la línea del rendimiento, este sería el máximo rendimiento, y luego la línea de la activación, aquí estaría la máxima activación. Me sube la adrenalina, cortisol, llego al punto máximo de rendimiento, pero si no mantengo una respiración equilibrada durante la intervención, enseguida voy a bajar de energía y me puede pasar, en un momento dado, llega una intervención, no sé bien lo que tengo que acometer, estoy físicamente un poquito flojo, es muy fácil meterte en la ansiedad del ambiente. O sea, yo puedo pasar de estar tan atento y tan concentrado a este momento. Me disperso, ya la ansiedad del ambiente, gente que se quiere tirar por la ventana, la policía gritando, entra dentro de mí. Entonces, todo este trabajo también es para llegar a una dotación y llegar con una protección psíquica a la intervención y que no nos contamine esa ansiedad. Entonces, de este paso a este, en la intervención, de este paso a este, es 1 milisegundo. O sea, de repente me quedo en blanco, activo el miedo, mi cerebro recibe, si a mí se me altera la respiración, mi cerebro va a recibir que estoy en una situación de supervivencia, conecto con el miedo y lo que hace es o me paralizo o salgo huyendo o lucho. Entonces, lo que no queremos es llegar a esto. Si yo sé que con estos ejercicios de respiración, repito, lo más importante, respiración consciente, me refiero a inspirar 3 segundos por la nariz,
expirar en 6 segundos y hago un pequeño sonido en la garganta que favorece la bajada de frecuencia del cerebro. Importante, en Estados Unidos, lo vamos a ver, se han dado cuenta de la importancia de la respiración en intervención en bomberos y ya hay documentales con la respiración cuadrada, pero lo que vamos a aprender aquí, este tipo de respiración, que es la natural, es lo más potente y luego os diré por qué. Entonces, queremos evitar esto y lo que queremos es estar en la intervención el máximo tiempo posible así. Entonces, si ya durante el trayecto hacemos una respiración consciente, vamos recibiendo la información que nos dice la central, hablamos entre nosotros, pero hago varias respiraciones conscientes, luego llego a la activación, mantengo esa respiración larga y profunda y vamos a tener una capacidad de rendimiento mucho más larga. Entonces, un poquito fisiológicamente hablando, es importante saber, tenemos un nervio vago que el 80% de la información que le llega a ese nervio vago va al cerebro. Entonces, está muy bien que en un inicio, en una intervención, se active nuestro cerebro, el cortisol sube, la adrenalina, noradrenalina sube y nos va a beneficiar para estar más atentos, para estar más despiertos y más activos y con más energía. Si yo altero mi respiración durante la intervención, esos niveles se van a subir de tal manera que mi cerebro va a entrar en modo supervivencia. Y nos pasa lo que hemos visto en la otra diapositiva, nos quedamos en blanco o huimos. Entonces, lo importante de todo esto es saber que tenemos un sistema nervioso autónomo. Sería el vegetativo, el que es involuntario. En este sistema nervioso autónomo tenemos la parte simpática, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces yo veo una intervención y sé que el sistema nervioso simpático, de manera involuntaria, con la información que yo le estoy dando al cerebro, se activa. Me va a dar más energía, las pupilas se dilatan, más capacidad pulmonar. Si yo llego a la intervención, empiezo a trabajar y la respiración se me altera, no estoy en forma, no sé las acciones que tengo que acometer en la intervención, ese cortisol y esa adrenalina va subiendo y no dejo la capacidad de que el parasimpático lo que va a hacer es contrarrestar, va a dar energía, a contener. Entonces, estos dos sistemas tienen que trabajar durante la intervención a la vez. Si yo mantengo una respiración consciente durante la intervención, lo que voy a conseguir es que el simpático siga activo y el parasimpático también equilibre. Voy a tener más tiempo de máximo rendimiento durante la intervención. Evidentemente, luego hay deshidratación, tenemos que hacer relevos, hay que estar en forma, pero es importante saber que toda esa información que lleva el nervio vago pasa también por los pulmones. En nuestro cerebro hay una parte exclusiva del cerebro que lo único que hace es leer cómo respiramos. Si yo voy a una situación de estrés y mantengo una respiración consciente, lo que voy a hacer es activar todo el sistema para actuar mejor, pero no bloquearnos. Nos puede pasar que se nos olvide esto. Llegamos a una intervención, nos ponemos nerviosos, pues paramos los compañeros, hacemos varias respiraciones profundas, tardando el doble en echar el aire, y volvemos a actuar. O sea, ya sabemos que estamos equilibrando el simpático y el parasimpático para seguir actuando con máxima atención y máximo rendimiento. Entonces, ¿por qué dije que es la respiración consciente, este tipo de respiración, inspirar por la nariz 3 segundos, sacarlo en 6, hinchando bien la tripa al inspirar y haciendo un pequeño sonido en la garganta? Esta es la más potente para nuestra intervención porque es la respiración natural. Esta respiración es natural. Entonces, aquí le estamos llamando respiración consciente porque yo, hasta que me acostumbro a hacerla inconsciente, lo que estamos haciendo aquí con estos ejercicios es aprender a respirar la vida. Entonces, si yo aprendo a respirar la vida, si yo aprendo a respirar ya en mi día a día de esta manera y empezamos en todas las intervenciones que vayamos, aunque sean las más sencillas, ya me acostumbro a hacer esta respiración consciente. Yo ya sé que voy a acelerar el proceso de que en el cerebro se generen canales neuronales que me hagan estar más tranquilo en situaciones de estrés. Sabiendo eso, en cada intervención yo practico esta respiración y me lo voy a llevar al trabajo en la convivencia y la intervención,
y en la vida a los conflictos y las relaciones sexuales. Porque en los conflictos, relaciones sexuales y en la intervención y en la convivencia, lo que no queremos es conectar con el miedo. No queremos que el simpático se dispare y el parasimpático no se active. Entonces nos va a crear problemas en todos estos aspectos. Si tenemos 20, 30, 40 años, lo podemos llevar. Como tengamos 40, 50, 60, esto nos estalla. Como no hayamos hecho este trabajo de autoconocimiento y de foco de la atención, se nos estalla en la mano. Entonces, esta respiración consciente hemos dicho que lo más potente es que cuando pasan los años y vamos practicando esto en nuestro día a día, sacando al perro, cocinando, en los atascos, vamos a hacer que esta respiración sea inconsciente. Y si yo aprendo a respirar la vida, voy a llegar a una intervención y ya no voy a estar pensando en la respiración porque ya he aprendido a interiorizarlo, ya sé respirar. En Estados Unidos hacen la respiración cuadrada, que está muy bien, se inició los Kahuna de Hawái, inspirar en 4 o 5 segundos, mantenemos en apnea, a pulmón lleno, otros 5 segundos, sacamos el aire en 5 segundos y luego otra apnea en vacío de otros 5 segundos. Respiración cuadrada está muy bien para practicarla en casa, pero para la intervención tenemos que hacer la respiración natural, respiración psíquica, consciente, lo más potente. Seguimos. Ya sabemos de qué va esto de la teoría del foco de la consciencia, entonces vemos que tenemos una parte consciente que sería la isla y luego tenemos una parte inconsciente que sería todo el mar de alrededor. Cuando yo me despierto por la mañana, el foco de la atención se activa. Se activa el foco de la atención, o sea que mi frecuencia del cerebro sube. Yo estoy en alfa, teta, delta, durmiendo, y cuando yo me despierto por la mañana entro en beta, o sea, mi frecuencia sube. Aquí nos vamos a parar un poco, porque si vemos, el naranja sería beta, es cuando estamos despiertos. Bajamos al sueño, alfa, teta, delta, rojo, verde, azul, estaríamos durmiendo. El sueño tiene 5 fases, no me voy a liar mucho en esto, simplemente tiene 5 fases. Las 4 primeras es sin movimiento rápido de los ojos, se llama no more, sin movimiento, no movimiento de los ojos. Y luego tenemos una quinta, o sea que son 2 grupos de sueño, 2 tipos de sueño, dividido en 5 fases. La quinta sería el movimiento ocular rápido. En las 4 primeras hacemos una recuperación física sobre todo. Pero en esta última, el típico estado REM, movimiento rápido de los ojos en inglés, es cuando hacemos la regeneración psíquica. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos aprovechar esto en nuestra guardia? Cada vez que nos vayamos a dormir. Cada vez que nos vamos a dormir, ya sea la siesta, por si acaso en la noche muchas salidas, o por la noche. Si yo hago esta respiración psíquica cada vez que me voy a dormir, inspiro por la nariz en 3, lo saco en 6, también por la nariz, un pequeño sonido, veo que se hincha la tripa, yo hago un par de minutos esta respiración, me estoy preparando para dormir. Si encima doy gracias por este trabajo que tenemos, por lo que sea, genero un estado para irme a dormir que me va a hacer llegar a los 5 fases del sueño mucho antes. Si yo hago esto todos los días y tengo esta práctica, cada vez que me vaya a dormir en el parque, voy a descansar mucho mejor. Yo me duermo pensando que no voy a tener ninguna salida, aunque luego tenga 20, me da igual, pero yo, el momento de dormirme, hago la respiración, doy las gracias por este trabajo que tenemos tan maravilloso de poder ayudar y me duermo. Entonces, si yo no tengo salidas en 2 horas, cada vez que nos dormimos pasamos 4 o 5 veces por las 5 fases del sueño. Esto es circular. Si yo me preparo para dormir, al final, aunque tenga una salida a las 2 horas, ya he pasado por esa regeneración física y esa regeneración psíquica. Importante, un ejercicio muy bueno para hacer. Yo me levanto por la mañana, yo hace 10 años, cuando empecé con la meditación, me levanto por la mañana y yo sé que tengo la frecuencia bajita, en ondas alfa, justo me suena el despertador, subo a beta, pero estoy medio dormido. Tenemos la frecuencia bajita. Entonces, yo aproveché y me senté en la cama lo hice pues a lo mejor 6 meses. Me siento en la cama con la espalda recta, hice 3 respiraciones conscientes y contaba de 100 a 0, 100, 99, 98. Eso hace también que los pensamientos intrusivos del día a día, de todo lo que tenemos que hacer, de lo que hicimos ayer,
pararlos un poquito y tener esos 5 minutos de contar de 100 a 0, vais a notar que sin tener experiencia en meditar, bajamos la frecuencia y sentimos esa paz que tenemos cuando dormimos. Es importante, si yo durante 8 semanas, este tiempo que estáis en la escuela, que son 7, pues una semana más, si yo hago en 8 semanas, durante el día que estoy en beta, ejercicios de respiración consciente, intento meditar, que simplemente es bajar la frecuencia de beta a alfa, teta o delta. O sea, si yo estoy con el foco de la consciencia activo, pero bajo la frecuencia, eso ya es meditar. Y científicamente, está científicamente probado que genero canales neuronales que me van a hacer poder estar más tranquilo en situaciones de estrés. O sea que otro ejercicio importante, el de por la mañana nada más levantarnos, yo me pongo el despertador 5 minutos antes, hago este ejercicio y me pongo un segundo despertador por si acaso me duermo o lo que sea, contar de 0 a 100. Importante, cuando estoy contando de 0, o sea, de 100 a 0, no estoy respirando conscientemente. Yo hago 3 respiraciones conscientes y ya simplemente cuento de 100 a 0. Vais a notar ese cosquilleo y esa paz que tenemos dentro. Seguimos. Esto es lo que tenemos que evitar en las intervenciones, que el foco se nos dispare. Entonces, mientras estáis viendo el vídeo, intentad respirar, hacer esta respiración. Conforme estáis viendo el vídeo, inspiro 3 segundos, lo he hecho en 6. Hay una parte del cerebro que va a favorecer en la memoria que toda esta información que te está llegando, que se te quede dentro. Hay una parte del cerebro que cuando inspiramos por la nariz, cuando inspiramos, se activa y favorece que retengamos esta información. Como ya sabemos, si yo me despierto por la mañana, me voy a hacer el café, voy a sacar a los niños a llevarlos al cole y de repente me empiezan los pensamientos del pasado y del futuro en modo de preocupaciones, miedos, culpas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa el foco de atención? O sea, el foco de atención se debilita. O sea, nuestro momento presente se debilita, como no tengamos esta práctica. Si yo sé que a través de la respiración, cada vez que voy a llevar a los niños al cole, en vez de estar pensando en todo lo que tengo que hacer o lo que hice ayer, me pongo a hacer esta respiración, yo sé que voy a tapar esos agujeritos y mi foco va a estar presente en llevar a los niños al cole y el dar las gracias de poder hacer esta rutina todos los días. Seguimos, voy un poquito rápido porque si no, luego los vídeos, tanta tecnología, lo que nos hace es tener menos capacidad de atención. Entonces, toda esta información que vais a ver es muy importante porque estos ejercicios lo que hacen es activar nuestra tecnología interna. La tecnología externa está a tope, la inteligencia artificial está a tope. Si nosotros hacemos este trabajo de respiración de nuestras células y autoconocimiento, vamos a aprovechar esa inteligencia artificial a tope, pero como no lo hagamos, nos come. Entonces, importante, cuando vamos a las intervenciones, lo que hemos dicho, tenemos el as en la manga. Si os fijáis, los circulitos rojos es toda la información que tenemos, las experiencias que tenemos como bombero, todo lo que he estudiado de opositor, todas las maniobras que he hecho. Entonces, si yo hay una intervención que no la he hecho hace mucho tiempo, ese conocimiento se me va al fondo. Si yo lo he refrescado, lo he tenido hace poco, se me va a la orilla. Yo que estoy impartiendo esta información, tengo esta información en la orilla, porque si tú impartes una información, la vas a interiorizar más. Y si encima tenemos un error, si yo veo una intervención y tengo un error en algo, esa información se me va a meter en la orilla. Ya nos la grabamos a fuego. Entonces es importante compartir los errores, que aprendamos todos, que es la manera más rápida de aprender. Vamos a la intervención, tenemos todos nuestros conocimientos, el foco activo. Si mantenemos esta respiración, una dotación entera que vaya a una intervención y se haya trabajado su vida y haya trabajado este foco de la atención, vamos a entrar en la intervención con una protección psíquica, vamos a tener la capacidad de también cambiar la mentalidad de la gente. Si hay que evacuar a una gente que está en pánico y hay que llevarla a otro sitio, una dotación que vaya con esta energía, al final se genera una transmutación. La transmutación no es pasar el plomo en oro, la transmutación quiere decir transmutación mental. O sea, una dotación que vaya así va a generar una tranquilidad a la gente que esté en pánico. Y con el tema del cinturón, aquí es importante hablar de las creencias. O sea, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, quien nos haya criado, lo han hecho lo mejor que han podido,
pero nos han metido unas creencias dentro. Entonces, si a mí mi abuela me ha dicho que cuando se me mojan los pies me constipo, yo ahora de mayor es una información que tengo en el subconsciente y si me mojo los pies me constipo. Todo eso hay que vaciar. Tenemos que vaciar esas creencias limitantes que la cultura, la familia, pues nos la han impuesto sin querer. Entonces, lo que no hay que quitar son las creencias buenas. De siempre nos han dicho lo importante que es tener el cinturón abrochado. Entonces, si yo en una intervención voy siempre con el cinturón desabrochado, inconscientemente voy a tener un punto de tensión. Y lo que queremos es sacar el máximo rendimiento en las intervenciones. Entonces, durante el trayecto tenemos que ir con el cinturón de seguridad, sabiendo que vamos a tener un puntito de tranquilidad interna. Yo lo que propongo cuando vamos a fuego simplemente es equiparnos con el verdugo, chaquetón abrochado, llegamos a la bomba, nos ponemos la careta, la goma de la careta, casco. Lo segundo, nos sentamos y nos abrochamos el cinturón del autónomo. Lo apretamos bien y lo siguiente sería ponernos el cinturón de seguridad. Esos 3 pasos ya hacen que yo salga del parque con el cinturón de seguridad. Ya durante el trayecto solo tengo que coger una tira de autónomo, me la pongo, la otra tira, me la pongo, nos enganchamos tranquilamente esto, apretamos bien y empezamos la respiración consciente. Da igual el tipo de intervención. Con estos pasos ya sabemos que tenemos un puntito de tranquilidad interna, que esto es inconsciente. Sabiendo esto, pues eso, un puntito más para llegar a la intervención con esa protección psíquica. Para terminar esta parte, bueno, primero decir que todo esto que estamos hablando de la respiración no es de ahora. O sea, en todas las civilizaciones que he estudiado, las sumerias, los mayas, en el Himalaya, siempre se ha hecho referencia a la respiración, a lo importante que es la respiración. Si os fijáis en este dibujo, el Akenatón y Nefertiti en Egipto, 17 años que estuvieron de reinado, consiguieron que los seres humanos ahí de Egipto, que los egipcios, en vez de adorar a tantos dioses, adoraran a uno, al sol. Si os fijáis, los rayos del sol, que son como manos, justo la cruz Ankh está en la boca nariz de ellos. O sea, hacían referencia a lo importante que es la respiración para el autoconocimiento y la autorrealización de todos los seres humanos en la Tierra. Y ya para terminar, pongo esta diapositiva. No me quites mi duelo, el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera que la naturaleza sana un corazón roto. ¿Con esto qué quiero decir? Con el tema de las células. O sea, es importante. Nuestras células no saben lo que pasa en el exterior. Si yo voy en un atasco y hay mucha agresividad, gente pitándose, cabreados, si yo mentalmente entro en preocupación, en cabreo, mis pensamientos y mis emociones son de cabreo y de preocupación, es lo que le estoy transmitiendo a mis células. Mis células no ven lo que está pasando, solo reciben lo que mis pensamientos y mis sentimientos les decimos. Entonces, yo estoy en un atasco y lo que me va a provocar es que mis células se bloqueen. Si yo sé que a través de la respiración consciente, el 90% de las veces que le transmitimos esa información de estar en un espacio de inseguridad a las células, lo podemos evitar con la respiración. Yo voy conduciendo y cada vez que tenga un atasco me pongo a hacer esta respiración, mis células lo que van a recibir es que están en un espacio de seguridad. ¿Y qué hacen mis células en esos momentos? Regenerarnos. O sea que aprender a respirar la vida es aprender a regenerar nuestro cuerpo día a día. ¿Qué pasa con esta diapositiva? Que hay veces en la vida que nos viene una ola, como a mí el fallecimiento, como al compañero el problema de salud de su mujer, como cualquier desafío que nos venga en la vida. Ahí sí es sano que mis células reciban esa información, porque yo tengo que abrazar esa situación, tengo que aprender lo que la vida me está diciendo, tengo que dejar ir, pero para dejar ir hay que abrazar las situaciones. Entonces, en esos casos, mis células sí que tienen que recibir toda esa noche oscura del alma para poder elaborarla y dejarlo ir. Y con esto terminaríamos la primera parte. Aquí iría un ejercicio muy potente, que espero que me pueda juntar con todos vosotros y hacerlo. Tenemos aquí una lámpara de luz de fosfeno.
La luz del fosfeno lo que hace es activar la glándula pineal. Vamos a generar, tengo un par de lámparas y el ejercicio que quiero haceros es que estéis mirando durante 1 minuto esa luz, que es buena para los ojos, no daña, y una vez que hemos estado 1 minuto mirando esa luz, cerramos los ojos y se va a generar una esfera. Se va a generar una esfera que luego cambia de color. Esa esfera, luego abrimos los ojos, nos la pondríamos en una mano, en las 2 manos, luego en una mano, en otra, vamos a ir jugando con esa esfera, en la rodilla, en la otra rodilla, y lo que estamos haciendo en ese trabajo es practicar el foco de la atención. Como es algo tan bonito que no estamos acostumbrados a ver, vamos a activar el foco de la atención y vamos a estar presente. Va a ser un momento de esencia. ¿Cómo se consiguen estos momentos? Pues cuando yo veo el amanecer o el atardecer en Ibiza, por ejemplo, pues estamos ahí presentes, porque es tan bello lo que estamos viendo que estamos presentes. Cuando estamos en un campeonato de fútbol y terminamos y nos juntamos todos y estamos ahí disfrutando de ese momento todos juntos, son momentos de presencia, momentos con esencia. Con este ejercicio simplemente vamos a practicar estar estos 5 o 7 minutitos con el foco presente en lo que estamos viendo y cómo esa esfera cambia de color. El bombero en su trabajo tiene situaciones muy estresantes, que si no sabemos gestionar nos puede llevar al bloqueo. En este vídeo vamos a mostraros una herramienta a través de la respiración para, en situaciones de estrés, gestionar mejor las emociones. En nuestro día a día estamos acostumbrados a realizar una respiración muy superficial. Una respiración adecuada es la mejor herramienta para gestionar los pensamientos y así equilibrar las emociones. Algo tan sencillo como ser consciente de mantener una respiración profunda y diafragmática en la intervención nos ayuda a mantener el control y sacar lo mejor de nosotros mismos. Ya de camino comenzamos respirando profundamente varias veces por la nariz. Siempre que podamos, mantenemos esta respiración profunda durante la intervención. Si en algún momento nos vemos desbordados, volver a esta respiración consciente nos equilibra. Si realizamos esta práctica de respiración consciente en todas las intervenciones, generamos un hábito que cuando llegue la situación desbordante lo vamos a tener ya interiorizado.